Bueno, te lo decía antes de la pausa que íbamos a estar con Pilar Lombardo, nuestra licenciada en nutrición. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos, Gustavo? Bien, hoy vamos a hablar sobre una alimentación saludable para aquellas personas principalmente que padecen diabetes. Exacto. Bien. Te cuento primero qué es la diabetes, para que todos entiendan cómo pueden tener herramientas para ayudar a la patología. La diabetes es una patología que se caracteriza por tener la glucemia, que es el azúcar en sangre elevado de forma constante. El azúcar es la energía que usa todo el cuerpo para vivir prácticamente. Y para que nosotros la podamos metabolizar correctamente surge la hormona que es la insulina, que la secreta el páncreas y es la que va a ayudar a metabolizarla. El problema de la diabetes justamente viene en la cuestión de la insulina. Existen dos tipos de diabetes, una es la diabetes tipo 1, que generalmente ocurre en niños o personas jóvenes, en la que el páncreas no secreta la insulina, entonces no podemos usar el azúcar y el azúcar queda elevado en sangre. Esas son las personas que utilizan las lapiceras de insulina, se llaman, si alguna vez viste esa lapicerita azul, y que se inyectan en el estómago por lo general. Después tenemos la diabetes tipo 2, que surge de una insulinoresistencia, que es más característico de personas mayores o sedentarias, con obesidad. Esas son las enfermedades que la agravan un poco más. La agravan un poco más, Bien. exacto. Que el cuerpo produce insulina, pero no la estaría reconociendo. Entonces se genera una sobreproducción de insulina incluso, entonces te genera una hiperinsulinemia. Pero en sí pasaría lo mismo, no hay insulina o no funciona, entonces la glucemia queda alta. Bien. Cuando nosotros comemos todos los hidratos, ¿te acordás que siempre te digo que era el arroz, la papa, el pan, las frutas, después tenemos las legumbres? Todo se transforma en el cuerpo en azúcar, pero hay hidratos que se absorben más rápido, que son los refinados, como puede ser el azúcar, la miel, el jugo de frutas, el pan blanco, las harinas blancas, o hidratos que tienen mayor contenido de fibra, como son las legumbres, el pan integral, las pastas integrales, las pastas con salvado, con avena. Todo eso tarda menos en digerirse, por lo tanto, si tarda menos en digerirse, llega menos azúcar en sangre y por lo tanto se utilizaría menos insulina. La insulina lo que hace en el cuerpo es que como que vendría a ser una llave. Bien, el azúcar pasa en sangre y están todas las células ahí esperando para utilizarla. Entonces la insulina lo que hace es abrirle la puerta de la célula y decirle pasen y sean utilizadas. Y eso es lo que pasa. Si no funciona la insulina, como en el caso de la diabetes tipo 2, se desestabiliza. Exacto, y ahí queda circulando el azúcar en sangre. Las herramientas que podemos tener en cuenta para mejorar esta patología es justamente hacer que no llegue ese azúcar en sangre tan rápido. Bien. Para que si no hay producción de insulina, no, con la poca que haya sirva, y si la que existe no funciona mucho, al menos que también funcione y que no haya un exceso. Para arrancar, como te decía, cuanto más fibra consumamos, mejor. Mejor, exacto, porque la fibra hace que no llegue tan rápido el azúcar en sangre. Tenemos, como te decía, los alimentos integrales, las legumbres y si no, una cuestión de agregar siempre verduras. Pueden ser crudas o cocidas, pero las crudas tienen aún más contenido de fibra. Entonces una ensaladita verde ahí en el plato siempre va a venir bien. Después tenemos una cuestión de el tiempo de cocción de los alimentos. No es lo mismo cocinar un alimento y pasar, por ejemplo, pasarse con el arroz, pasarse con el fideo, que a mucha gente le gusta, que hacerlo al dente. Cuando están más duritos tienen menor, disparan menos la glucemia. Entonces cocinar al dente es un muy buen tip. Otro tip es el tamaño del alimento. No es lo mismo, o sea, cuanto más procesado, ya prácticamente está recontradigerido, por así decirlo, entonces va a impactar más rápido el azúcar en sangre. Por ejemplo, el jugo de fruta no es lo mismo que el licuado y no es lo mismo que la fruta entera. Cuando nosotros comemos la fruta entera, tenemos la cáscara, si la comemos con cáscara, que mejor. Después tenemos el ollejo, tenemos toda la fibra del alimento. Claro, todo un proceso. Exacto. En cambio, cuando nosotros tomamos el jugo, dejamos la pulpa por un lado. Salteamos todos los pasos previos. Claro, dejamos la pulpa por un lado y nos estamos tomando el jugo. Ese jugo llega de toque. O sea, se digiere de toque. Entonces eso te dispara el azúcar. Y además, cuando vos te haces un jugo de naranja, no te haces un juguito de una naranja que te queda así. Claro. Te haces de 2 o 3 naranjas. Entonces imagínate que ahí el contenido es mayor. Y en un licuado es como un intermedio. Tenés la fibra porque quedó todo en el licuado,
pero también ya está prácticamente predigerido, por así decirlo. Lo mejor es la fruta entera. Exacto. Bien. De vez en cuando, si te tomás un jugo de naranja, no te va a hacer pasa nada. Pero si decís, mi desayuno de todos los días es un café y un jugo de naranja y una tostada de pan blanco con mermelada, eso te va a disparar el azúcar rapidísimo. Por ejemplo, un reemplazo fácil sería el café con leche, después en vez del jugo de naranja, la naranja o otra fruta, y si no, en vez de la tostada de pan blanco, pan integral. Y otro tip es que cuanto más grasa y proteína le agregues al plato, más vas a retrasar la digestión. Bien. Por ejemplo, esa tostada en vez de solo mermelada, le podemos poner queso cremoso, le podemos poner un huevo, le podemos poner mantequilla de maní. La mantequilla sería una grasa, el queso o el huevo serían proteínas. O, por ejemplo, palta, que sería otra grasa. Ahí lo que haces es retrasar la digestión porque la combinación de proteínas, carbohidratos y grasa hacen que no se digiera tan rápido. Y ya que sigo en el desayuno, los edulcorantes, ¿te acordás que habíamos hablado, te había dicho que el dulzor que generan activan las papilas gustativas la misma sensación que el azúcar? Claro. Entonces el cerebro empieza a liberar insulina, pensando que está a punto de recibir azúcar. Y en realidad, capaz que solamente te estás tomando un café con edulcorante y generaste esa liberación de insulina, que si tenés una resistencia a la insulina, que es eso de que el cuerpo no la reconoce, es peor todavía. Otro tip podría ser tranquilamente otra técnica de cocción, que es la retrogradación del almidón, que consiste en cocinar los fideos, la papa, o sea, los cereales, el arroz, dejarlos enfriar, lo ideal son 16 horas, pero bueno, con que la dejes 4 o 5, del mediodía a la noche o de la noche a la... De la cocción. De la cocción, claro, o sea, vos lo cocinás, lo dejás, o sea, lo sacás del agua de hervir y lo dejás enfriar en la heladera. Ahí el almidón sufre una retrogradación, se llama, que se vuelve más complejo. Entonces el cuerpo le cuesta más digerirlo. Entonces ahí también es como otra forma de hacerlo con mayor contenido de fibras, otro tipo de fibra diferente. Bien. Todos esos tips sirven para alguien, obviamente, con diabetes o para cualquier persona. ¿Por qué? Porque todo esto lo que hace es que tengas más saciedad a largo plazo. Y un ejemplo, por ejemplo, de un día normal, si vamos reemplazando comidas típicas de alguien, como te decía, el desayuno, que todos hacen galletitas o tostadas de arroz o pan blanco, pasar ese cereal por algo integral. No es que no hay que comer hidratos como hace todo el mundo cuando dicen, uy, tengo la glucemia alta, tengo que eliminar el carbohidrato, sino que tenés que saber seleccionar. Tenés que elegir alimentos con mucho contenido de fibra y combinarlo con alimentos fuentes de proteínas, fuentes de grasa, la semilla que tiene fibra, entonces también a todo le puedes poner semillas y ahí aumentás la cantidad de fibra. Entonces seguimos, desayuno, pan integral, o puede ser avena, puede ser unos panqueques de avena, una granola. Una granola en comparación con un cereal de desayuno, el cereal de desayuno es harina y azúcar, aunque sean los que no tienen azúcar agregada por fuera, todos le agregan azúcar en el momento de prepararlo. Exacto. Entonces la granola en cambio ¿qué es? Avena, frutos secos, un poco de miel, que incluso si la haces casera podés evitarla y hacerlo con una banana, por ejemplo, y le podés agregar mantequilla de maní. Eso en un yogur descremado y sin azúcar. También es otra opción de desayuno, en vez de decir me tomo una leche con cereales comunes. Después si pasamos al almuerzo, si están acostumbrados a comer, no sé, tartas, en vez de usar la tapa de abajo común, la blanca que te venden en el súper, te haces una integral o le agregas al menos semillas y la aplastás y después la rellenás, entonces ahí tenés más fibra. El arroz, en vez de comer el blanco, comes el que no se pasa, que tiene más fibra, o el integral. Lo mismo los fideos. Después, en vez de comer puré de papa, que sería el mismo ejemplo que te dije del jugo de naranja, nosotros podemos comer la papa al horno o la papa hervida con cáscara, ¿entendés? Entonces ahí se retrasa la digestión. Se retrasa la digestión y siempre con verduras. Bien. El plato no tendría que ser nunca una milanesa con puré, sino que tendría que ser una milanesa con, no sé, papas y ensalada. Bien. La idea es siempre que esté siempre la verdura, cruda, cocida, pero que siempre esté. La merienda vendría a ser lo mismo que el desayuno, siempre algo integral y con la combinación de una proteína y una grasa. Y la cena lo mismo, por ejemplo, si estás acostumbrado a comer, no sé, arroz con pollo, puedes sumarle a ese arroz con pollo cebolla, pimiento, champiñones, brócoli y bajarle un poquito la porción del arroz. Entonces de esa forma lo que hacemos es retrasar la digestión, por lo tanto retrasamos el azúcar en sangre y hacemos que no se dispare tan rápido la insulina.
Se puede comer saludable, simplemente lo que decimos. Hay que tener la gimnasia de acomodarse y de organizarse para poder hacer todo. Exacto, y nunca eliminar, siempre consultar. Bien. Si uno está educado, va a poder comer todo con los gustos que quiera, y como te decía antes, no es eliminar al 100%, sino elegir frecuencia y elegir calidad de los alimentos. Gracias, Pilar. Nos encontramos la semana que viene.